Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros. Bueno, estamos aquí un poco melancólicos. Estamos aquí en la misma locación. ¿Por qué? Porque teníamos tiempo sin vernos, extrañé. Bueno, pues. Pero, y antes de empezar, por favor, déjame hacerlo. A ver, ¿qué? Por no favor, sé qué. Por favor, déjenme mostrarle al público Dale, es verdad. mi hermoso suéter. No sé si me pongo aquí, sí se ve. La verdad es Siento yo que no- si me no- paro... Pero bueno, ahí está. La pintura de la escuela de Atenas. Exacto. De ahí sale nuestro logo. Pero bueno, nada, estamos aquí para entrar en tema de una vez. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, vamos a hablar de las humanidades. ¿Saben? Ya va, para introducir el texto que trajimos, es de un profe de nuestra universidad, se llama Nelson Tepedino, un saludo del profesor, amigo de la casa, como se suele decir. La casa tiró. Bueno, ok. Y nada, yo encontré este artículo que escribió él, que se titula Humanidades y Vida Intelectual. Y es toda como una crítica a la cuestión de qué es lo que está pasando con las humanidades en el mundo. Sí. ¿Ok? Por el hecho de verse inmersas en la cuestión como económica, ¿no? Y que para, bueno, lo que puede ser como el capital y tal, no es algo que se justifique tanto materialmente como otras ciencias duras, las ingenierías. Entonces, eso ha hecho que haya como una especie de crisis de las humanidades Sí. de las universidades, en la manera en que pensamos las humanidades y las valoramos para el mundo actual, ¿no? Entonces él va haciendo como todo un resumen de ese problema, ¿no? De cómo ha transcurrido ese problema en los últimos años, qué es lo que está pasando y cuál es la defensa que tenemos que hacer de las humanidades en este panorama. Okay. De hecho, él empieza diciendo, una preocupante tendencia se está observando en el mundo, el cierre cada día más extendido de las carreras humanidades o la caída estrepitosa en el número de estudiantes que se matriculan en ellas. Y creo que esto es una realidad, ¿no? Que vemos. Al final o sea, de hecho, tampoco vamos aquí a mentirles. Tipo, uno, por ejemplo, escucha que alguien está estudiando, no sé, filosofía y uno dice, berro, mi pana, ¿y de qué vas a trabajar? Exacto, O de qué vas a vivir. sociología, por ejemplo, o sea, Claro. O incluso desde hace... estudios liberales también, pero sobre todo, por ejemplo, si uno piensa en sociología o filosofía, es tipo, ok, si no vas a dar clases, ¿de qué vas a vivir? Incluso Exacto. muchas veces también se piensa en artes, no sé, que sí, artes visuales o lo que sea. Como que... Exacto. Uy, es como que estás a morir de hambre, ¿sabes? Y yo siempre, y a uno que le encanta el arte, o sea, uno dice como, ¿por qué? ¿Sabes? Porque es un pensamiento generalizado. Y Pero uno creo que... piensa también, ¿esto siempre ha sido así? Exacto. ¿Sabes? O sea, antes se valoraba más que ahora, que es lo que podemos ver en el pasado que nos puede dar un poco de luz de qué es lo que tenemos que revalorizar ahorita para que, bueno, vuelva Estas a... materias, estas Sí, cuestiones. como que vuelva a prestársele más atención a la importancia cultural que tienen, ¿no? Porque al final es lo que moldea la cultura en la medida en que son, así como se les llama humanidades, también se les ha llamado que si, esto lo vamos a hablar después, artes liberales o ciencias del espíritu, ¿no? Ciencias sociales. Ajá, y la cultura sabemos que trata de esa cuestión que es en parte material, ¿no? Pero también se denota en el espíritu de un pueblo Claro. que use esa cultura para elevarse moralmente, etc. Como lo hablábamos con Exacto. Laureano en uno de los episodios pasados. Exacto. Entonces... Bueno, pero también él comienza diciendo como que en el mundo ahorita hay una lógica economicista, Sí. ¿no? O sea, que todo está como abocado, las universidades, el trabajo, el pensamiento. Y yo les quería preguntar, o sea, ¿a ustedes no les pasa como que uno siempre... Claro, también creo que en Venezuela pasa mucho que uno está mucho sobreviviendo, ¿no? El día a día. Sí. Entonces todo lo que tú piensas es como en cuanto a la economía. O sea, en cuanto a obtener dinero, a lo que yo haga, que eso me genere un ingreso. Y eso es verdad, o sea, uno en la vida, uno trabaja para eso. Pero pienso que se ha vuelto como eso, como un mecanismo de supervivencia y de un pensamiento como generalizado que no nos ayuda a profundizar en cosas más importantes que son del espíritu. O sea, es como que uno dice, no tengo tiempo para pensar eso, ¿sabes? Como que eso a mí no me genera nada como tangible y por eso no pienso en eso. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, es que justamente iba a decir, o sea, extrapolándolo un poco, que yo he escuchado mucho es la parte de actualmente, Venezuela es un caso aparte, pero actualmente en el mundo, por ejemplo, Exacto. se ve demasiado el hecho de que los hobbies, por ejemplo, a juro tienen que darte plata. O
¿sabes? Que la gente está diciendo, o sea, y esto sí lo he leído mucho, que es como el recordar y que, mira, tú haces un hobby, por ejemplo, no sé, te apasiona la fotografía, y de uno el pensamiento es, pero tú puedes tomarle fotos a tal persona y empezar a hacer dinero con eso. Exacto. Y se Y olvidó. todo es monetizar, monetiza, Exacto. Por monetiza. ejemplo, también hay gente, o sea, bueno, tenemos por ejemplo una amiga que hace, bueno, que cocina full. Entonces de repente si tú de repente te pones a hacer postres, pero tú eso lo puedo vender. Y es que, bueno, pero y si ella quiere hacer postres simplemente porque le llena. Le gusta O sea, como... y siento que eso es reflejo de que siempre estamos pensando en la manera de monetizar absolutamente todo. Y es chimo, porque por ejemplo, los hobbies siento yo que al final es como una manera en la que tú sigues una pasión de tu espíritu. O sea, de esto me llama la atención, no es a lo que me tengo que dedicar profesionalmente, ¿sabes? Porque de repente tú puedes ser ingeniero y no sé, hermano, te gusta pintar. O sea, que al principio son cosas que no tienen que ver una cosa con la otra y pintas por hobby, no tienes que hacer ese hobby tu profesión. Pero es una manera de reflejar Es el hecho como- de que estamos viendo todo como toda acción que haga el ser humano tiene que ser monetizada. monetizada. Y aquí dice que es el profesor comenta que es una hegemonía ideológica del pragmatismo, el utilitarismo, el positivismo y el cientificismo. Que todas estas son como disciplinas que se han desarrollado desde la modernidad, o sea, del siglo pasado, ¿no? Que vemos cómo afectan hoy en día nuestro pensamiento. Porque ¿no? O sea, si algo no te es útil, no lo hagas entonces. exacto. Fíjate que yo por ahí, o sea, todo Amar lo es que... útil, por ejemplo. Coño. Te las ustedes. Ya, tú vas a dejar que Juan diga, porque necesito pensar. Está, por primera vez fuera. está muy potente esa pregunta. Pero yo lo que veo Contéstenlo ahí. en todos Entonces estos, no amemos, ¿no? en todos estos paradigmas es como que lo que subyace es el materialismo, Sí. ¿no? O sea, la idea, y esto yo lo pensaba también en el sentido como platónico de, bueno, hay un mundo sensible, un mundo inteligible, ¿no? Hay uno aquí y uno allá, materia, espíritu, cuerpo, alma, etcétera. Lo que pasó en ese tiempo, que no fue algo como inmediato, sino como progresivo, es que esa parte ulterior, eso que puede ser más allá, lo referente a lo espiritual, el mundo ese de las ideas o las formas o el mundo inteligible, etcétera. Sí, como Es lo del como- espíritu, ajá. pues, el alma. Todo lo referente a eso se fue como relegando a un lado. O sea, como ese espíritu moderno empezó a ser materialista, entonces ese otro mundo que completa, yo creo, la metafísica de todo lo que conocemos, como que se deja a un lado y entonces tenemos una visión parcial del mundo, Sí. ¿ok? Sí. Y en esa visión parcial del mundo, entonces, Sí, como una claro, visión plana, o sea. ajá, claro, una cosa como las humanidades, que es una cosa referente más al espíritu, ¿cómo tú las justificas en un mundo que no cree en el espíritu? Exacto. ¿Entiendes? Sí. Exactamente. Ese es el Pero- problema O sea, que yo casi veo que aquí. es una batalla perdida también, o sea, porque Más, o sea, Está perdido, pero se está perdiendo. estamos a punto de O perderla. sea, estamos perdiendo 2-0 en el 90. O sea, si le vas al Real Madrid, sabes que puedes remontar, pero está difícil. exacto. Nosotros estamos aquí tratando de cabecear, mandando al arquero para arriba, pero está difícil. ¿Qué pasa? Yo siento que eso, ya voy a responder lo tuyo del amor porque está violento. Siento que eso pasó porque, y me va a poner una clase de historia, fundamental del mundo moderno. Como el mundo fue evolucionando, tú siempre te centras en lo nuevo. Es decir, Mm. nuevo es un momento, no sé, en las máquinas de vapor, tal. Y esa novedad fue siempre consumiendo más y más tiempo, más y más tiempo. Entonces, al final, si tú lo piensas, la parte un poco de las humanidades no ha evolucionado tanto en el sentido de, bueno, por ejemplo, para hacer ciencia, antes teníamos unos instrumentos, ahora tenemos unos instrumentos 1000 veces más evolucionados. Mm. Para hacer, o sea, para estar en las humanidades, para hacer arte, las herramientas siguen siendo casi las mismas. Y uno, Exacto. o sea, uno se va por lo novedoso. Entonces es como, bueno, si las ciencias tienen estas máquinas nuevas, vamos a ver qué hacen estas máquinas. Y Exacto, cada- para ser filósofo es un tipo que se sienta a escribir y a pensar Es- igual que hace 2000 años. Exactamente. Y en cambio las otras ciencias no. Porque claro, el espíritu sigue siendo el mismo espíritu. Qué La esencia fuerte. sigue siendo la misma. Claro, pero Nos dejamos llevar, siento yo, muy por encima, por lo novedoso que eran las máquinas y que al final... por la es que- tecnología, pues. Y que, pero tú vas a seguir ahí sentado tú pensando, no, Estás perdiendo el tiempo. Por el laboratorio y ya está. Y pasó a Exacto. pensarse como que era una pérdida de tiempo porque no ves materialmente esa evolución. Claro, pero es que también es consecuencia, o sea, la evolución de la tecnología, de la técnica, de la ciencia, también es consecuencia del espíritu Ah, humano. no, 100%. O sea, me parece como que Irónico. es irónico negar el espíritu en la ciencia porque ahí también se refleja. Es verdad que puedes crear cosas que son como más visibles, o sea, que puedes tocar,
Pero eso es fruto de tu propia inteligencia. Ojo, porque Los animales. ha evolucionado muchísimo, la humanidad también ha evolucionado muchísimo, simplemente que bueno, que capaz, no sé, mi pana, no ves tipo una exposición de todos los seres humanos evolucionados, ¿sabes? Sí. Pues si ves, por ejemplo, no sé, la exposición de la escritura, de cómo ha evolucionado los artefactos para todas esas cosas. Con lo del amor que decías tú, yo siento que últimamente sí lo hemos convertido en algo utilitarista, en el sentido de que ¿Ves? También. nosotros lo vemos, También se refleja ahí. nuestra No solo. generación, tú cada vez más ves, bueno, pero ¿qué gano yo estando con esta persona? Ajá. O que para, entre comillas, conquistar a alguien tienes que, bueno, tener el carro, tienes que tener esta broma y que si tú no le sacan, Ujú. por ejemplo, todo el tema de... Tanta plata para las salidas. Bueno, hay un... ¿Cómo que no? Que no puede ser 50-50. Tú tienes que poner toda la plata tú como hombre. No, Cada vez es más... ni siquiera eso. ¿Tú no has visto los TikToks que es y que cuánta plata tiene que sacar un hombre para salir contigo? Le Sí. preguntan a mujeres y las chamas y que unos $150. Es como, O también Bueno. hay un trend que la chama se arregla para salir y entonces dice como que cuánto le costó cada cosa Ajá, con la que se maquilla. ajá. Entonces como que salir y los hombres nada, se peinan y ya, como que a la mujer le sale mucho más caro Claro. salir que el hombre, ¿no? Pero Pero es eso, se ha convertido en una transacción, porque entonces ahora las relaciones son, o sea, siento que hemos desdibujado mucho el concepto de amor sí, noble de, brother, o sea, tú puedes sentir amor, no sé, por una amistad y capaz la amistad no sea el mismo nivel de reciprocidad, pero tú sientes amor y cariño por esa persona. Pero entonces ahora la cuestión es, bueno, no, ¿qué gano yo siendo amigo tuyo? ¿Qué gano yo estando contigo? Ujú. Entonces, en verdad también hemos puesto una cuestión de, bueno, el amor tiene que sernos útil y hemos dejado de lado que es el sentir. mira, y por eso, o sea, siguiendo aquí con la línea del ensayo, dice que, bueno, él critica en una parte que cómo es posible que la civilización occidental pudiese mostrar claros signos de un magnífico progreso científico, tecnológico, social, económico y en definitiva material, ¿no? Y simultáneamente una profunda decadencia moral, espiritual y cultural. Sí. Pero yo esa creo que... parte Que es lo que hablamos muy mucho buena. con Laureano. En el Exacto, caso de España, por ejemplo. exacto, porque es que una cosa... sí, no sé si justifica, no, mentira, una cosa justifica la otra, porque si tú te enfocas en eso que es material, en ese utilitarismo, o sea, es que el hombre es espíritu también, no solo cuerpo, entonces obviamente que si niegas esa parte y tienes esa visión parcial, como lo decía Juan, todo se va a ir literalmente... Que creo que tiene también mucho que ver con la crisis que estamos teniendo Exacto. en toda la parte de quiénes somos, tipo, cuál es el fin del ser humano, Exacto, porque porque lo estamos descuidando. Entonces, perfecto. claro, el fin siempre va a ser espiritual. Exactamente. Si o te sea, das cuenta, porque, porque si- o sea, si- como dicen las abuelas, o sea, ¿quién? O no sé si la abuela, pero como que ¿quién ha visto tu Una abuela. Sí. ¿Sabes que Una yo abuela ficticia. soy experta en decir dichos que nunca nadie dijo? Como dice el dicho, y digo, No, bueno, pero nadie... nadie le mira el colmillo al perro, ¿sabes? No era así. Nunca más. Por eso, un caballo regalado, pero ¿sabes? Yo nunca... Pero bueno, ajá, ¿qué dicen las abuelas? Que no dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, es que yo lo he escuchado en algún momento, como que tú cuando has visto que alguien que se vaya a la tumba, o sea, como que se lleva los carros, los dólares, Ah, ¿sabes? bueno, claro. Exacto. Nunca se lo dieron a su abuela, a mí sí. No, pero es verdad, porque entonces al final es... o sea, si nosotros vemos la vida del ser humano como desde el punto de vista útil, solo utilitario, no hay tanta diferencia, por ejemplo, con lo que es un robot. Vienes, haces tus funciones, tipo, cumples algo, creas un producto, si tipo te reproduces y tienes crías, excelente, porque entonces tienes descendencia, moriste y ya está, eso fue tu labor. Sí. Entonces nuestra función Sí, ¿no? básicamente sería estudiar y prepararnos para simplemente hacer el trabajo que la sociedad necesite Para hacer dinero. para hacer dinero. Vale. Como unas máquinas. Cuando ya no eres funcional, gracias. Bueno, ¿Qué es lo que le está pasando a la gente mayor también en muchas bueno, partes todo el del tema de la eutanasia y tal. Sí, también lo pensé, porque al final es eso. O sea, bueno, pero la eutanasia es como un X, otro tema para una decisión propia. Pero en verdad, Sí, ese sí. tema, ¿sabes? De, bueno, vienes, cumples tu función y ya está. Y si lo ves simplemente así, Como, no hay, o sea, es que se nos olvida que somos como Sí. seres humanos, como Sí. especie. Que somos Exacto. mucho más que trabajar de 9 a 5 en una fábrica. mira, y me encanta que dice, exacto, Sí, qué fuerte. Fino, Marx. ¿Verdad? Y eso viene, ¿Qué? mira, pero, Eso- pero- no, yo iba a hacer pero un eso comentario viene, también. o sea, viene del pensamiento marxista. ¿No Claro, te parece que o sea, ese tipo A de... ver, Pero, No, claro que sí, eso inyectó una cosa a nuestra sociedad que ahora lo estamos viviendo. pero yo... Es que... Tú eres eso- marxista. no, pero Espera, espera. O sea, el capitalismo, sí. Marx era buen sociólogo, Sí, no tan buen filósofo. sí, estamos de acuerdo. Para mí, o sea, para mí, en mi Eso, interpretación sí. de Sí, lo sí, que sí. he leído y tal. Siento que sí tiene razón en ese punto de, bueno, mi pana, no estamos para que nos exploten tampoco. Exacto. O sea, la cuestión de la alienación y todo eso, claro que pasa.
cómo Ahora, funcionamos, creo que hay fallo. exacto, uno no tiene que ir Claro. que decir, bueno, la solución está el sistema o no sé qué. De No. hecho, les recomiendo, porque el día que estamos grabando esto, subí un artículo sobre las ideologías. O sea, cuando ¿no? salió esto, hace 2 semanas cuando sale. Exacto, más o menos. Entonces, bueno, se lo dejamos en la descripción. Yo hablo ahí de que me parece que las ideologías, ninguna da ningún buen, Solución. ninguna buena solución. De hecho, Nelson habla aquí de eso. De las ideologías en algún Ajá, momento, porque ¿no? él habla de una de las herencias de la modernidad, siendo las ideologías, lo que hicieron es pasar la fe, a algo intramundano, ¿no? Podemos crear una utopía en la Tierra, ¿no? En una perspectiva teológica, digamos, aquí, bueno, medio teológica, medio filosófica, se entiende, por ejemplo, desde el cristianismo que el ser humano entonces tiene una naturaleza caída. Entonces esa idea de la utopía en la Tierra es imposible. Sí, por eso. Pero entonces las ideologías las prometen. Por eso es como una fe gnóstica, digamos. Entonces, por ese lado yo pienso que ninguna ideología, en la medida en que tienen ese principio, no se puede basar en algo real. Exacto. Ahora. Por eso hay tanta gente que es como, bueno, ¿en qué creo? En elecciones, ¿por qué voto? O sea, porque es como que ningún ideal está reflejando algo tangible, algo hacia donde todo el mundo o una gran mayoría quiera ir. Es como, sí, vamos sin norte. Pero es que, Vamos sin un norte, ajá, ¿sabes? pero es que creemos que ese Mira. también es la única alternativa. Pero las ideologías y estos sistemas son vainas que se crearon en el siglo XVIII. Sí. Antes no estaban. Yo no digo que hay que volver a esos órdenes de antes, pero sí en la mirada al futuro, de repente pensar un orden que esté fuera de esos órdenes ideológicos. Sí. Que se- Eso a mí me parece que se adapte a nuestro presente. Eso a mí me parece que debería ser la vía en ese sentido, ya que las ideologías, como hemos visto, han fracasado yo creo que todas, Básicamente. prácticamente. Sí, escucha, pero me encanta aquí una parte, uniéndolo a eso que estás diciendo, que él dice que, o sea, que hoy en día se niega eso, lo metafísico, ¿no? Y lo Ujú. espiritual del hombre. Pero dice que es como una paradoja, ¿no? Porque la realidad, se piensa que la realidad no tiene trascendencia alguna y por eso se reduce a lo que es científicamente comprobable, ¿no? Pero igual se busca como que, y ahí es donde viene una pregunta que yo me hice, siempre se busca tener como una salvación. ¿Sabes? Como Ujú. que es como si partimos, o sea, todas las ideologías parten de que yo necesito algo para que mi vida sea perfecta, o sea, para que yo sea salvado, ¿no? No sé si me explico sí. lo que quiere decir, ¿no? Entonces, hoy en día, ese bienestar que se busca, esa salvación, es el bienestar socioeconómico, ¿no? Que en el marco, exacto, y él nombra, o sea, en el marco de la igualdad, la fraternidad y la libertad. La herencia de la Revolución La herencia de la Francesa. Revolución Francesa. Entonces yo digo, entonces, ¿por qué igual siempre buscamos algo que nos salve, sí? O sea, es que lo hablamos un poco, o sea, recuerdo que expresé todo lo que expresaba. Pero en vez de ser Dios, perdón, en vez de ser Dios Exacto. en una perspectiva cristiana, ¿no? Judeocristiana, entonces ahora o es el hombre, por lo menos cuando en el Renacimiento el antropocentrismo, Ujú. o es el mismo hombre quien se salva a sí mismo, o en este caso yo diría que ese Dios o ese hombre sería lo material, Claro. el dinero, Por eso te decía, es lo utilitario. es eso que ¿No les creo que parece? dije en el episodio de las creencias, que, o sea, nosotros los seres humanos somos limitados y como que entendemos que tenemos limitaciones, pero buscamos de alguna manera que algo más grande que nosotros nos guíe. Y el tema es que actualmente eso más grande que nos guíe somos nosotros mismos. ¿Por qué? Exacto. Porque si nosotros queremos, por ejemplo, esta salvación socioeconómica, ¿en dónde está ahora poniendo la gente su fe, su esperanza y sus creencias? En el gurú de turno que te diga cómo tienes que invertir el Bitcoin para hacer plata. Exacto. ¿Sabes? En el político populista. Exactamente. Es- Entonces, estamos convirtiéndonos nosotros mismos como en nuestros propios profetas de alguna manera. Ajá. Y eso está haciendo que, obviamente, o sea, somos seres humanos, somos limitados. Nadie tiene La respuesta respuesta. exacta. Sí, O sea, sí, sí. nosotros como sociedad, como conjuntos, tenemos que llegar a esa solución. Y no es tampoco, bueno, es que a juro tienes que tener una creencia religiosa, espiritual, lo que sea. No, sino que en verdad, desde que nosotros existimos como especie, desde el nerdental que quieras, creíamos que había siempre algo más grande. Porque de Claro. alguna manera también como que te hace aceptar tus errores, te hace aceptar tus limitaciones, y ahora estamos como que en este concepto de superhombre, Claro. wow, podemos hacer absolutamente Bueno. todo. Y como lo estás centrando en lo material y no en lo espiritual,
cuando te haces millonario, cuando tienes todos esos bienes materiales, dicen, ya lo vi. Y ahora, claro, pero justo lo que decías ahorita, como que no hace falta ser religioso, tener tal, pero es que justo para eso te ayudan las humanidades. O sea, justo esta es la conversación. O sea, ponte que tú no seas católico, no creas en ninguna religión, en Dios, ok. Pero la filosofía, de alguna manera, que es una de estas artes liberales, ¿no? O estas ciencias humanidades. Ciencias humanas. Ajá, exacto. Entonces, es lo que te ayuda a plantearte eso de nuevo. O sea, como que el fin de la vida, que es trascendental, que es lo espiritual, no sé qué. Pero acá, como dice el profesor, dice, estamos tratando de construir un reino de Dios sin Dios, donde la opulencia material es el fin último. Ojo, Boom. aquí de repente uno dirá, oye, están haciendo aquí una apologética cristiana, no sé qué. No, Claro, juro. yo lo veo más desde, esto es objetivamente la historia de las ideas de Occidente. Claro. O sea, pasamos de esto a esto y lo estamos aquí medio describiendo. O sea, porque es eso, o sea, a mí me da igual en qué creas. La verdad es que no me interesa, cada quien tiene como su... Siento yo que el error está en percibirnos a nosotros mismos como una cosa que no somos. Y empezar a buscar mártires, tipo en esta persona que te va a prometer este éxito profesional y empezar a exigir algunas cosas y empezar a alejarnos a nosotros mismos de las cosas que realmente nos hacen felices. Porque entonces empezamos como a mentirnos de, bueno, pero es que entonces si estás ganando tanto tendrías que ser feliz, juro. ¿Sabes? Y eso no te da la felicidad. Crearnos estas metas de, bueno, es que cuando yo haga 1000 mensuales me voy a sentir realizado. Cuando llegas ahí es que, no, porque claro, sigues dejando lo profundo que es lo que realmente nos hace feliz. Lo que te da el sentido. Llena y le da sentido a tu vida. Es ahí donde está el problema, no en qué creen. Bueno, pero él dice que el precio del progreso es justamente la muerte del espíritu. Sí. Eso lo dice citando a un autor llamado Eric Voegelin. Pero bueno. Eso está interesante. Yo, haciendo unas anotaciones también de cosas que he ido leyendo con el tiempo y tal. Por ejemplo, aquí hablamos una vez del ocio, ¿no? Del ocio que normalmente lo entendemos como, tú sí eres ocioso, pero en la Grecia clásica se entendía el ocio, el otium, como ese tiempo libre que posibilita el filosofar. Porque es donde... Vayan a verlo. Porque es donde tú puedes contemplar, donde tú puedes pausar para asombrarte con el mundo y de ahí empezar a hacer ese ejercicio filosófico. Yo estaba viendo que ese ocio y lo que llamamos humanidades, que el profesor comenta que antes, en esa época, se llamaban artes liberales. ¿Por qué se llamaban artes liberales? Y yo lo encontré también en un texto de un fraile venezolano de la época más o menos de la guerra de independencia, que se llamaba Fray Juan Antonio de Navarrete, que tiene un texto llamado Arca de Letras y Teatro Universal, que búsquenlo, es como comiquísimo porque es como notas suyas de temas así variadísimos. O sea, lo que parece no tener TikTok ahorita. No, o sea, no, sino que va leyendo y están como organizadas alfabéticamente. Ok. ¿No? O sea, no. Entonces, prácticamente por el tema, claro. Por el tema, ajá. Entonces hay que sí, un apartado que es artes liberales y entonces están sus notas de las artes liberales. Y yo quisiera hacer algo así. Él comenta y que... Primero comenta que es el arte, ¿no? Y dice, es un conocimiento en cierta y determinada materia que, gobernada con leyes y preceptos, nos da acierto para hacer con perfección lo que se emprende, ¿no? Y dice, hay artes liberales y hay artes mecánicas, que de repente es hoy lo que llamamos humanidades de ciencia. Exactamente. ¿No? Y las artes liberales, dice, se llaman así de los hombres libres. Porque, no ciencias, sino... Las mecánicas, dice él, que son como más las de las manos y tal. Y las otras son las del intelecto. Pero ahorita que evolucionamos, o sea, por ejemplo, siento que sería más cercano a humanidades y ciencias porque no podemos... Exacto, es más o menos esa dicotomía evoluciona así. Exacto. Entonces dice, las liberales se llaman así de los hombres libres porque antiguamente ninguno podía ejercerlas si no era libre, pues para los esclavos no estaban permitidas. Si tú buscas, Platón y Aristóteles tenían esclavos. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces tenían unos tipos que les ayudaran. La parte oscura. Es verdad, pero a la vez tú dices, eso no tiene nada de sentido. Si tú estás reflexionando sobre la libertad, el hombre que tiene alma y tal, no, pero tengo unos esclavos. Bueno. Qué incoherente es el ser humano. Definitivamente. Eso no es de hoy en día, eso es desde
Desde el primer Homo sapiens. Sí, hasta el último. Claro, pero, o sea, no sé, juzgarlo así desde como lo que Claro. hacemos ahorita es... No estamos justificando la esclavitud, Ajá. por si acaso. Exacto, no le estamos... O sea, Pero que, Simplemente, bueno, eran... ¿cuál es la observación? Estos tipos tenían tiempo para filosofar porque había unos tipos que le resolvían el resto de la vida. Claro. Claro. Porque tenían Como sus el millonario esclavos. que se dedica al arte porque tiene gente que le trabaja No. a los reales, ¿sabes? Ahora todos somos hombres libres, Pero No. nadie tiene el tiempo. pero nadie tiene el tiempo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, ¿cómo esperas que haya ese apogeo de la filosofía si el ocio fue pagado por el negocio, que es la negación del Del ocio? ocio. Porque si Ven. nosotros hemos decidido, ¡Véngase! no tener tiempo para el ocio. No estoy diciendo que haya... Bueno, ya estamos esclavizando a Jorge, pero... Por ejemplo, estamos todavía, se buscan patrocinadores, muchachos. La verdad. Exacto. sí. Si quieres, y viene el momento de publicidad. Si quieres que ayudar a este podcast a que siga Jorge, te adelante, quiero. Literal, o sea, nadie recibe plata por Él esto. estaba... te dejamos nuestro número de cuenta. Él estaba con... Filosofando sin filtro, Sí, nosotros tampoco recibimos plata. Él, Pero está- bueno. él estaba comiendo unos munchies y me miró así como... Sí, que es la realidad. Pero entonces... Como el ejemplo de que cuando intentas hacer las cosas, la plata no viene a ti. Exacto. Ajá, entonces vemos eso también en la etimología ocio, negocio, Sí. ¿no? Muy cool. Y con eso es negocio, Eso son ese episodio. ajá, negocio, negación del ocio. Entonces volvemos todo a es a la cuestión económica. Si todo es negocio, que es la negación del ocio, pero en el ocio es donde se da la filosofía, entonces, bueno, Tanto la filosofía como la- las humanidades en general, esas artes liberales que dice Fray Juan Antonio de Navarrete, arrechísimo. Juan Antonio, mira, pero una cosa aquí. no ¿Qué sé digo? José Antonio. ¿Cuánto tiempo llevamos en este episodio? Quiero saber, para ver si 7 minutos. si pero, menciono un par de ideas por más. favor, continúa con tus ideas. Miren, sí. Dale. Miren, me encanta una parte que él habla de que algo libre es por oposición a lo servil. ¿No? Entonces él hablaba de que la ingeniería sería un arte servil, ¿no? Porque sirve para solucionar, Derrumbaran la mitad de la población estudiantil de la Universidad Metropolitana. pero no lo hice por nada malo. Me encanta, es más, se lo pasé a una amiga que estudia ingeniería y me dijo, me encanta, es que es No, verdad. al fin siento que es una realidad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema del estigma real no es si tú te dedicas a la ingeniería, excelente. No. No, La crítica a quien se dedica a las humanidades. exacto. Y a que Esta persona vaga. No. las universidades intenten como que borrar como que esa parte, porque tú puedes estudiar ingeniería y aún así también como que si quieres ser una persona culta o cultivar tu era espíritu. Contreras, el que tú eres ingeniero. Sí, Sí. un Sí, profesor que entrevistamos acá. Inventamos para que hablara de Platón. Exacto. Hablando de cambios de vida y enfocarse en lo que le gusta. Exacto. Doctorando en filosofía. Entonces tú Y se dices, graduó o de sea, tú ingeniería. puedes ser ingeniero, no tiene nada malo, matemático, físico, lo que sea, pero también tu parte espiritual como que aliméntala con las humanidades. Y hoy en día lo que estamos criticando acá es que las universidades no promueven eso, sino todo lo contrario, quitan todo, esto no sirve para nada, las humanidades fuera, todo lo que sea práctico, entonces más cortas las carreras, claro, porque solo te dan lo técnico, y en qué momento tú Porque hay que entonces especializarse. aprendes las cosas del espíritu. Entonces, claro, aquí dice que es un arte servil porque sirve para solucionar traer Es como un medio para otro. para otro fin, o sea, digo, la ingeniería, digo, la arquitectura, o sea, Exacto. necesitamos construir, ¿no? O sea, Exacto. que casas, edificios, tal, súper cool. Además, ahí se refleja también, Súper cool. súper cool, Mira la licencia del ser Mira qué humano. cool todo es. O sea, En digo, verdad, sí. lo arquitectónico, aunque sea material, Pero también eso está el también- espíritu. A eso iba, y eso también es reflejo de nuestra sociedad, porque, por ejemplo, nuestra arquitectura ahorita Exacto. actual es puras líneas rectas Exacto. y cuadrados, y casas Ajá. que se ven todas exactamente igual, parecen de Minecraft. Y gris. Y hasta en eso hemos cambiado. Eso, es que ahí se refleja el pensamiento. Por eso te digo. De hecho, la gente ve como que la arquitectura siglo XVII, XVI, cosas así, y la compara con ahora y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que perdimos el norte de Pero por eso dice, la belleza, el arte y seguir esa pasión que todos tenemos. lo que trato de decir de servil es que indica que estamos frente a un tipo de conocimiento que sirve a otra finalidad distinta de sí mismo. Exacto. ¿Qué pasa con las humanidades? Y por eso creo que también se puede confundir, que no se utiliza para algo, sino que tiene un fin en sí misma. Ujú, Porque Exacto. la filosofía, ¿Se entiende? la verdad es que es parte del fin de la filosofía. Exacto. En principio, el fin de la ingeniería es como un aporte distinto. Exacto. para sí misma. La ingeniería es como la herramienta para. Exacto. En cambio, la filosofía es en sí misma el fin. Exacto. Como que se justifica en la medida en que descubre Y por cosas eso- para la misma filosofía. Exacto. Y por eso
el mismo nombre es amor a la sabiduría. O sea, literalmente es que ama con, o sea, saber. Sí. O sea, ¿no? Entonces por eso él dice como que puede que no sirva para nada. Y eso a mí me lo han dicho full, eso no sirve para nada. ¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué lees tanto? Y ese nada encierra, como él dice, como que un infinito de posibilidades que puede ser el todo. ¿Entiendes? Que Filosóficamente científico. filosóficamente científico. Claro, o sea, infinito, un bucle que no te lleva a nada, pero que puede ser todo. Bueno, hay el libro este que se llama La utilidad de lo inútil. Habla de Bueno. Lucio Ordine. Listo. Entonces, yo creo que, bueno, si podemos ir concluyendo, yo creo que para qué entonces sirve la filosofía o las humanidades, para darle sentido a la vida, Bueno, de hecho, para llenar de contenido eso que por fuera, o sea, digo, lo útil solo se ve por fuera y que tiene por dentro, como lo de arquitectura, ¿no? O sea, estas líneas rectas, esta arquitectura gris, ¿qué contenido tiene? sí. O sea, ahorita que estamos en el mundo de las redes sociales, o sea, que todo el tiempo es crear contenido. Ajá, ¿qué contenido estás creando tú? Perdón, me alebresté. Hay un desquite un poco. Perdón. Volviendo a lo que les comentaba. Perdón, pero es que para eso son las humanidades, Sí, pienso. o sea, a ver, las humanidades te recuerdan que tú trabajas para vivir y que no vives para trabajar. Y por eso son tan problemáticas en esta sociedad actual, porque al final esa socialista, al final lo que es No, pero es que no. como la máxima producción posible. O sea, que trabajes lo más que puedas, que la mayor parte de tu tiempo sea utilitario. Exacto. Y se nos olvide que al final nosotros trabajamos porque, bueno, vivimos en un sistema donde el trabajo te da, en este caso, dinero, y ese dinero te permite obtener bienes, servicios, ¿sabes? Distracciones, vacaciones, viajes. Claro, que eso es importante también. Que es al final donde tú en verdad te puedes sentir más realizado. Que tú tienes que trabajar para tener dinero para después tener el tiempo de ocio y hacer lo que te dé la gana. Y eso no está mal. Porque estamos como que de alguna manera, o sea, satanizando todo lo que sea una Sí, distracción, todo no. lo que sea no estar trabajando. No, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y de hecho, con ese tema de las universidades, tipo, me gusta mucho esta cita que les estaba leyendo antes de grabar, en el mismo artículo, que dice: las humanidades no son accesorias ni un lujo o divertimento para almas bellas y prudentes. Que también eso siempre lo vemos como, bueno, es que te dedicas a las humanidades. Es que el filósofo. Sí. Uy. O sea, como... No. Y antes era algo de ricos. Sí, me lo han Antes dicho. era algo de ricos. Y esto es para todos, en verdad. Y continúa la cita, sino que deberían ser consideradas el fundamento mismo de todo edificio del saber, es decir, de las universidades, y el actuar humano, porque al final está dentro de todos los humanos. O sea, Humanidades nos hace humanos. Si quitamos las humanidades, somos inhumanos. exacto. ¿Qué les parece esa matemática? La filosofía, por ejemplo, todos podemos filosofar. Es verdad que obviamente una cuestión es ser un académico, que eres doctor en filosofía, pero está dentro de todos tener la capacidad reflexiva de analizar las cosas. De hecho, Por eso existe este podcast. de hecho, aquí él dice también es que es muy crack, o sea, lo he citado tanto porque me encanta de verdad todo lo que dice, pero dice que estamos convirtiéndonos en un homo economicus, ¿no? Entonces yo me hacía la pregunta, claro, o sea, si es un principio, de verdad yo no sé quién creó el concepto de homo sapiens, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que lo acuñó? O sea, ¿quién dijo como que vamos a definir al ser humano por ser homo sapiens y no por ser homo videns, que tenemos un episodio de eso también, o un homo economicus? O sea, hay tantas cosas que nos pudieran caracterizar y al final lo que nos caracteriza de mejor manera es que somos sapiens, o sea, seres que piensan. Entonces, úsala. Y lo otro que dice ahí, O sea, es como lo otro que dice pensar ahí. nos hace humanos y si no estamos pensando, sí, lo otro que dice ahí, se reduce al hombre a ser un medio para los fines de otro, lo cual es la definición misma de la deshumanización, ¿no? Mira, Entonces- un científico fascinado por un naturalista sueco llamado Carlos Linneo en 1758. De hecho, ahorita ni siquiera estamos en Homo sapiens, ahorita en verdad somos Homo sapiens sapiens. O sea, que deberíamos ser doblemente sabios, pero... Pero también se habla, por ejemplo, de homo digitales. Siempre se lo pone homo no sé qué. No, vaina. exacto, o sea, en principio estamos como Homo sapiens. pero creo que lo que más engloba como nuestro ser es que somos sapiens. O sea, y yo creo que justo porque pienso luego existo, no mentira, pero justo Déjate pensar. como pensamos, podemos hacer todo lo demás, sino como, Ujú. pero si no, O sea, no pensar, o sea, Está en crisis el pensamiento sí, también, diríamos. exacto. Sí. Ok. Sí. Pero Porque bueno, pensamos no en la medida en que el pensamiento nos puede traer esa autorrealización, sino en que el pensamiento puede engendrar tal cosa que nos sea útil para
luego seguir trabajando y eso que engendre tal cosa que sea útil para luego seguir trabajando y Sí, caemos y en es ese como- círculo en que Es no como tenemos el un fin. mito de Sísifo, o sea, Ajá, es verdad. Bueno, por eso nuestro bucle actual es que todos los hobbies se convierten en emprendimiento de tortas. Sí, la curiosidad. y así terminamos el episodio de hoy. Se Mira. nota la gente que hace tortas, pero por Ol- realidad, tipo, deberíamos poder dedicarnos a hacer tortas como hobby. Exacto. Sí, última Con fotos. cosa, 2 comentarios. Diga. El primero que, como decía lo de, coño, estoy burda socialista y tal. Yo, ¿Eres socialista? no, sino, fíjate, hay, por ejemplo, lo que llaman como terceras vías, Ajá. ¿no? Que es como que no estoy ni con el capitalismo ni con el comunismo, socialismo, etcétera, ¿no? Yo sé. Sí, no, no, pero tampoco es el centro. Hay algunas posturas, Ujú. que es lo que se le suele llamar también el pensamiento tradicional, que además medio lo defiende incluso el profesor Nelson, que hace menciones a la tradición, Ok. ¿no? La tradición del pensamiento como algo que se hereda de lo anterior. Y hoy solemos decir y que no, pero que tal cosa tradicional, eso ya es viejo. No, o sea, lo Desechable. tradicional y los pensadores que hablan de las cuestiones de ese pensamiento tradicional lo diferencian del conservadurismo, que es algo que quiere revivir algo que Sí. sí está muerto, ¿no? Mientras que el pensamiento tradicional busca de alguna manera como que florezca ese árbol que ya es viejo y que ya es milenario, pero que siga floreciendo, Que digamos. yo creo que también ¿Entiendes? ese punto Sí. de tener que definir a juro todo es muy de las ideologías actuales, porque en verdad es eso que veníamos hablando, tipo, hay cosas buenas y malas en cada una de esas corrientes y tú deberías tener el pensamiento crítico para determinar con qué resuena y con qué no. Claro. ¿Sabes? No por decir de repente no estamos hechos para estar esclavizados 12 horas al día, eres directamente miembro de la Unión Soviética. No, ¿sabes? Sino que simplemente dices, bueno, mi pana, esto no tiene que ser el norte, pero ni eres ni uno ni otro. Simplemente, con cualquier corriente, deberías tomar lo que te sirve, no llevar nada al extremo, Exacto. como el materialismo. Sí. Y ya. Y piensa, ese árbol milenario, así como en la vida real, los árboles así que son súper viejos, que llevan miles de Pensaban. años, lo suelen poner como un patrimonio natural, ¿no? Como que este árbol no se corta porque este árbol es histórico. Bueno, yo creo que el árbol de las humanidades, de lo espiritual, también Debería ser patrimonio. regirse en ese principio, ¿no? Claro, pero si la humanidad fuese un árbol, en estos momentos nos queda una rama porque lo usaron para hacer leña. Exacto, se pusieron, mira, cortada para hacer las casitas. Realmente. Eso está bueno. Está buenísima esas analogías. Está Esas buena metáforas que digo. esa metáfora está súper buena. Buenas noches. Yo creo que con eso estamos bien. ¿Y ya? O sea, para que piensen, pues. Síganos en nuestras redes, @filosofando sin filtros, en Twitter @filosofando sin F, y gracias a nuestro camarógrafo, productor y gran amigo Jorge y a Cami, que estuvo el día de hoy también, como aplausos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Filosofando sin filtros. Chao.